Muy bien, amén. Así que gracias a Dios estamos aquí. Ok, hermanos, serie La iglesia que sabe dar. Tema número 7, da ejemplo. La iglesia que sabe dar, da ejemplo. ¿Verdad? El texto, Hechos capítulo 2, versículo 47. Y dice la palabra de Dios: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Muy bien. Bueno, sí, hace ratito ya oramos. Así que yo quiero introducir este tema de la siguiente manera. Miren, hermanos, hoy más que nunca se ve un alejamiento en palabra, conducta y costumbres en las iglesias. Miren, cada iglesia cree que es independiente y que debe de hacer según lo que ella crea o sea dirigida de tal manera. Hermanos, lo cierto es que todas las iglesias que tienen a Jesús como Mesías y tienen a la Biblia como la máxima regla de fe y conducta. ¿Qué quiero dar a entender con esto? Que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que la palabra de Dios es donde nosotros nos basamos para comportarnos, para saber qué hacer y qué no hacer. Todas aquellas iglesias que digan, ¿verdad? Yo creo que Jesús es Dios, que Él es mi Salvador, y creo que la palabra de Dios es la que yo me debo de basar para obedecer. Bueno, esas iglesias, ¿verdad? Son las que para Jesús son verdaderas iglesias. Ok, entonces, miren, este tipo de iglesias que obedecen a lo que está escrito en la Biblia, bueno, todas las iglesias estas debemos de ser guiadas, escuchen, por el modelo bíblico. ¿Y cuál es el modelo bíblico, hermanos? La iglesia que inició en el libro de los Hechos. Hermano, si usted quiere aprender cómo debe de ser una iglesia, hermano, para eso nuestro Señor Jesucristo nos dejó instrucciones en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos fue cuando dio inicio a la iglesia, después que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, resucitó, después de 50 días ascendió al cielo, después llegó el Espíritu Santo, el apóstol Pedro predicó, se salvaron almas y de allí en adelante se formó la iglesia primitiva, ¿ok? Entonces, ellos hicieron cosas que son los fundamentos que toda iglesia, diga conmigo, toda iglesia debemos de seguir. ¿Okay? Aquí no es opcional, hermanos. Aquí no podemos decir, no, es que a mí me guía Dios de esta manera. Lo siento, no. O sea, Dios nos guía de esa manera porque Él dejó escrito cómo se debería de hacer. ¿Está conmigo en esta tarde? Entonces, esas son las bases, hermanos, para que podamos ser una iglesia que agrada al corazón de Dios y que pueda servir a sus hermanos. Entonces, de ahí, hermano, ahora sí, cumpliendo estos fundamentos, ya cada iglesia puede ser guiada, ¿verdad?, por Dios en cosas secundarias, ¿verdad?, que no afecten el carácter de Dios y la esencia de la iglesia, ¿verdad? Como por decirlo, como el método de enseñar. No todas las iglesias enseñamos de la misma manera. El método de evangelizar, es decir, de hablarle de Cristo a alguien, ¿verdad? El método de participar de la Santa Cena, cómo se llevan a cabo los bautizos, ¿verdad? Todo esto, hermanos, todo esto, ¿verdad? Podemos hacerlo de una manera diferente, pero sin dejar de hacerlo. ¿Está entendiendo? Ok, cada iglesia lo puede hacer, hermanos, sin que se violen los patrones bíblicos. ¿Ok? Entonces, dependiendo de la iglesia, pero jamás una iglesia que se diga ser cristiana, y hablando de cristiana no estoy hablando de la denominación cristiana, no. Toda iglesia que desciende de Cristo, por eso es cristiana, debe de seguir este modelo, hermanos. Ahora, ¿te has preguntado cuál es tu modelo a seguir como iglesia? ¿Tú te has preguntado eso? A ver, no, pues es que a mí me trajo mi mamá a la iglesia cristiana evangélica desde que nací, o a mí me llevaron a la iglesia fulana de tal, pero te pregunto yo, ¿tú te has preguntado cuál es la iglesia verdadera? ¿Cuál es el modelo que tú debes de seguir? No lo que quizás el pastor te dijo, ¿verdad? El ministro, etcétera. No. ¿Tú te has preguntado eso? Porque esa es una pregunta muy importante, hermano. Esa es una de las preguntas que a mí, en lo personal, me ha llevado a investigar, hermano,
años, cómo debe de ser una iglesia, cómo debo de yo portarme, ¿no? Entonces, me falta mucho por aprender, pero lo poquito que he aprendido ha sido de la palabra de Dios. Entonces, miren, nos debemos de hacer esa pregunta, hermano, ¿verdad? De qué es lo que, qué modelo tengo que seguir, ¿verdad? Porque ¿cuántos saben que tu primo va a una iglesia, tu tío va a otra y todos dicen que son la verdadera, ¿sí o no? Entonces te has preguntado, ok, pues entonces, bueno, para eso tenemos la Biblia, hermano, para eso tenemos la Biblia, ¿no? Entonces, y es muy importante por eso este tema hoy, por eso Dios quiso tratarlo, que vinimos de Mexicali, para que todos aprendamos esto, ¿no? ¿Para qué, hermanos? Porque nuestro Señor Jesucristo dijo que la iglesia debe de ser la columna y el baluarte de la verdad. Hablado a través del pastor, ¿verdad? El pastor Pablo, o el apóstol Pablo, a su joven hijo Timoteo, por allá en 1 de Timoteo capítulo 3. No vamos a ir ahí hasta el ratito, pero el apóstol Pablo dijo, mira, Timoteo, tú tienes que seguir ciertas reglas. ¿Por qué? Porque la iglesia es la columna y el baluarte de la verdad, ¿ok? Que al ratito vamos a explicar todo eso. Así que ya con esta introducción, hermano, quiero que entiendas que el modelo de la iglesia es muy importante. Así que les pido que presten mucha atención para que de aquí ustedes puedan salir diciendo, esta es la iglesia a la cual yo debo de seguir. No estoy hablando de aquí, Casa de Oración Mexicali, algo, no. Estoy hablando de lo que dice la Biblia. ¿Estamos entendiendo? Muy bien. Ok. Entonces, hoy vamos a aprender 10 fundamentos. ¿Cuántos? 100, no sé qué eran, 10 nomás. 10 fundamentos que practicó la iglesia primitiva y que estos deben de ser los fundamentos de cada iglesia, si es que queremos ser la iglesia que sabe dar ejemplo. Muy bien, vamos a leer Hechos capítulo 2, versículo 42 al 47. Hechos 2, 42 al 47. Muy bien. De hecho, estos versículos que vamos a leer se le conocen como el inicio de la iglesia o la comunidad de la iglesia o cómo vivían los antiguos cristianos, ¿verdad? No hablando de una denominación, sino de la iglesia que Jesús dejó en esta tierra. Muy bien, vamos a leer ahí Hechos 2, 42 al 47. Y los hermanos de Mexicali, yo sé que ya los tengo enfadados, siempre hablo de aquí, ¿verdad? Pero van a ver que hoy es algo diferente a lo que hemos enseñado, porque siempre que estudiamos la Biblia aprendemos algo nuevo, ¿sí o no? ¿Sabe cuál es la clave para que usted y yo aprendamos algo nuevo, aunque sea el mismo pasaje? Quítese el chip, no llegue a la palabra diciendo yo sé lo que se dice, no, llegue en blanco, Señor, enséñame, ¿verdad? Habla, Señor, que tu siervo escucha, ¿sí o no? Ok, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. De ahí vamos a sacar y extraer los 10 fundamentos. Muy bien, vamos a ver estos 10 fundamentos, ¿ok? Y en el versículo 42, ¿verdad? En el versículo 42 quiero hablar el significado de 4 palabras, ¿ok? 4 palabras. Quiero hablar del significado de 4 palabras para que podamos entender, esta es la base. Ok, el versículo 42 ya lo leímos. La primera palabra que quiero que podamos prestar atención. Ahora quiero decir esto breve, hermanos, porque yo sé que los demás, los teólogos ya saben, pero puede haber personas que no. Miren, la Biblia se escribió en un idioma diferente, entonces hace muchos años, y nosotros al leer la Biblia, hermanos, a veces nos perdemos del significado más profundo, ¿ok? Entonces,
¿qué es lo que hacemos nosotros para poder entender un poquito más? Usamos diccionarios. ¿Cuántos han usado diccionarios? ¿Sí? Bueno, ¿para qué lo usamos? Porque hay una palabra así como que, ¿qué significa carraspera o garraspera? Bueno, ya sabemos, ¿no? Pero ahí a lo mejor es otra cosa y nosotros repetimos algo que ni sabemos, ¿no? Entonces, en el ámbito de la Biblia lo hacemos para conocer el significado más exacto. Muy bien. Ok, la primera es perseverar. En el versículo 42 dice, y perseveraban. ¿Qué es perseverar? Miren, esta palabra viene del griego proscartereo. ¿Okay? ¿Cuántos se quieren llamar así? Proscartereo. Y esta palabra significa ser constantes, seguir adelante con devoción. Eso significa, hermano, así el original. La segunda palabra es doctrina, ¿ok? Versículo 42 dice, y perseveraban en la doctrina. Doctrina es una palabra del griego que es didache. Y esta palabra significa enseñanza que recibieron, explicándolo así, de Jesús, ¿ok? La enseñanza que recibieron de Jesús y la interpretación correcta de la ley. Acuérdense que cuando nuestro Señor Jesucristo llegó, estaba el Antiguo Testamento, los 10 mandamientos y los profetas. Entonces nuestro Señor Jesucristo lo que hizo en sus inicios fue interpretar la ley para que ellos la conocieran de la manera correcta. Por ejemplo, antes decían, bueno, la única manera de yo ser asesino es matar a alguien, o sea, darle una pedrada. Pero Jesús dijo, ¿oíste qué fue dicho? Entonces Jesús dijo, sí, pero el asesino no es solamente el que mata, sino el que guarda rencor en su corazón. ¿Por qué? Porque del rencor, de ahí nace, del corazón de ahí nace el querer matar a la persona, ¿ok? Entonces, eso es lo que quiero que entiendan. Nuestro Señor Jesucristo aquí vino a interpretar la ley, ¿ok? Eso es lo que significa didache, pero eso es muy importante, enseñanza que los apóstoles recibieron de Jesús, ¿ok? La tercera palabra es comunión, ¿verdad? Esta comunión. Y bueno, comunión y compartimiento del pan habla de la comida, del tener un espacio como el que vamos a tener ahorita, pero también de participar de la Santa Cena, la que nuestro Señor Jesucristo instituyó, ¿verdad? De hacer las cosas en memoria de Él. Muy bien. Ok, ahora, la cuarta palabra que vamos a ver significado es oración. Ay, pastor, es que yo ya sé, bueno, hasta qué bueno, pero la palabra oración viene del griego proseke. Y esta palabra, fíjense, significa obviamente oración, pero miren el significado. Plegaria, pero con la intención de ser una oración ferviente. ¿Sí se dan cuenta cómo cambia? Porque yo puedo decir, yo estoy orando por ti, hermano. Pero cuando tú entiendes, yo estoy orando fervientemente, o sea, constantemente, con toda la intención de que verdaderamente te vaya bien. Ahí cambia, ¿sí o no? Bueno, nuestros hermanos de la iglesia primitiva, ellos no oraban nada más por orar, ellos oraban fervientemente, ¿ok? Muy bien, ok, amados hermanos, una vez más, como al inicio lo indicamos, necesitamos imitar este modelo de iglesia. Ahora, ¿qué es lo que ellos pusieron, verdad, como fundamento? Y aquí vamos a iniciar ahora sí con los 10. El primero de ellos es que ellos eran constantes. ¿Se acuerdan la palabra perseveraban? Hermanos, ellos tenían esta característica. No eran cristianos que a veces sí y a veces no. Ellos tenían algo y eso era, ¿verdad? Constancia desde el inicio, hermanos. Ellos tenían una constancia ¿en qué? Bueno, en lo que vamos a ver más adelante, en todos los otros nuevos fundamentos que faltan. Pero la primera característica de un cristiano verdadero es ser constante, hermano. Constante. Yo debo de amar a mi Señor constante, debo de orar constante, debo de estudiar la Biblia constantemente. Eso es lo primero que debe de haber en un cristiano que se dice ser seguidor de Cristo. ¿Estamos entendiendo? Porque la palabra de Dios ahí en Santiago nos habla que la inconstancia, hermanos, es como una fe que va y viene.
La Biblia lo habla como un hombre de doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos. ¿A alguien le gusta una persona que dice una cosa y luego hace otra? A ver, hermano, te veo aquí a las 2 de la tarde y llegas a las 4. ¿A alguien le gusta trabajar así con alguien? Levante la mano. ¿Sí o no? ¿No? Al Señor Jesucristo tampoco. ¿Verdad que no? ¿O no? ¿Ya se enojaron tan pronto? Ok, esa era la primera característica, eran constantes, ellos eran constantes. Ellos seguían adelante, hermanos, con devoción. ¿Se acuerdan que perseverar, ver, ser constantes, pero con devoción? Con devoción, ese es el primer fundamento. El segundo, ellos seguían las enseñanzas, perseveraban en la doctrina. Segundo fundamento, es muy importante, hermanos, esto. Ellos seguían las enseñanzas. ¿Cuáles? Que les daban los apóstoles. Los apóstoles que estaban ahí en ese momento, Pedro, Juan, todos, ¿verdad? Ellos seguían las enseñanzas. Miren, según los historiadores, ¿ok? Uno de ellos que tiene muchos años, muy confiable, se llama Flavio Josefo. Usted puede meterse al internet y descargar contenido, ¿verdad? O mandar pedir un libro, que hay 4 tomos de la historia de la iglesia, hermanos. En serio, está muy, muy enriquecedor. Entonces, bueno, este historiador, fíjense, dice que lo que los apóstoles hablaban al inicio de la iglesia era el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Las buenas nuevas de salvación. Que Jesús es el Mesías y que en Jesús se cumplieron todas las profecías, que Jesús cumplió en todo, desde su nacimiento. Ellos hablaron del nacimiento virginal de Jesús, hablaban de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, de su vida, de la resurrección. Esas eran las bases de sus enseñanzas, según los historiadores, ¿verdad? Aunque en ese momento todavía la iglesia antigua seguían practicando algunas cosas del judaísmo, porque recuerden que la iglesia, nuestra iglesia primitiva de donde nosotros salimos, eran judíos. Nuestro Señor Jesucristo fue judío, ¿sí me entienden? Pero Él vino a aplicar y a enseñar bien la ley. Unos guardaban el sábado por religiosidad y dijo, yo soy el Señor del sábado, ¿verdad? Él vino a explicar la ley. Muy bien. Entonces, pero la iglesia poco a poco fue dejando ciertas prácticas y tradiciones al transcurrir de los años. Y miren, hermanos, aquí hay algo muy importante y tengo que resaltarlo. Ellos no se salían, póngame atención en esto, hermanos, y ponían iglesias por donde sea. Hermanos, ellos estaban, la iglesia primitiva estaba bajo un liderazgo y el cuidado de los apóstoles. Por eso, toda congregación que se fundó en desobediencia, no me interesa el nombre. No, es que yo salí de la iglesia fulana de tal porque el pastor no me caía bien, escupía mucho al hablar, así como yo, ¿verdad? No me caía bien, entonces yo salí. Eso no es bendición, hermano. No interesa cuántos miembros tenga, no interesa eso. Es una iglesia que salió en desobediencia y Dios jamás bendice la desobediencia. Dios no puede bendecir a un rebelde. ¿Está entendiendo? Y le voy a poner un ejemplo, usted que es padre. ¿Cuántos son padres aquí? ¿Usted va a gratificar a su hijo cuando andan de desobediencia? Pues pobre de usted, porque no sabe lo que está criando. No, si nuestro hijo hace algo mal, ¿verdad? No lo vamos a gratificar. Le vamos a mostrar amor, eso, pero no lo vamos a gratificar. Bueno, Dios así es. Entonces Dios no puede bendecir algo que se fundó en desobediencia. ¿Estamos entendiendo? Entonces, mire, quiero que vean, porque estas no son ideas que yo tengo, que el ministerio, casa de oración. No, son fundamentos bíblicos. Ellos estaban bajo el cuidado de los apóstoles. Y si una iglesia no sigue este fundamento, no es una iglesia verdadera. Por lo cual, hermano, se debe de cambiar este fundamento. Si hay una iglesia que hizo las cosas mal, pues ya deje esa rebeldía, vaya y reconcíliese con sus hermanos, y verdad, y que el pastor sea nombrado bien delante de Dios y todo, para que Dios pueda bendecir esa obra y sobre todo para que pueda agradar a Dios. ¿Estamos entendiendo eso? Ahora, lo otro que tenemos que ver, que eran los apóstoles quienes enseñaban. Principalmente, hermanos, según los registros, escúchenme, aquí una vez más los registros, directamente era Pedro y Juan.
los que más enseñaban. Y más adelante Jacobo, el hermano de nuestro Señor Jesucristo, él, fíjense, él de hecho no era parte de los apóstoles. Él ni creía en el Señor Jesucristo hasta que dice la Biblia que se le apareció después de la resurrección. Y Jacobo, el hermano del Señor, se quedó. Después Jacobo, ¿qué creen? Se quedó encargado de la iglesia en Jerusalén, a la cual el apóstol Pablo enviaba donativos, porque siempre había mucha unidad. Pero en fin, bueno, entonces ellos eran los encargados, nada de que pastor, deme chance a mí, no, yo predico. Siéntate, o sea, aprende. No, pero es que siéntate, ¿verdad? Del griego tranquilo, Camilo, ¿verdad? ¿Se da cuenta cómo era una organización bien establecida por Dios? Porque el que enseña debe de saber lo que está enseñando. Muy bien. Entonces, lo que quiero recalcar aquí, hermanos, es que no había un desorden. No había un desorden. ¿Verdad? Que yo quiero predicar, que yo quiero que me oigan. No, nada de eso, hermanos. Aquí al principio lo que sí había era unidad y respeto. Unidad, respeto y sobre todo amor por la palabra de Dios. ¿Estamos aprendiendo eso? ¿Sí? Ok, de este segundo fundamento, que es la enseñanza sana de Jesús, que Jesús enseñó, y por lo tanto los apóstoles enseñaron, ellos recibieron la enseñanza de Jesús y ellos la transmitieron. Pero vamos a ver qué más fundamentos practicaban la iglesia modelo. Número 3 es la comunión. ¿La qué? Comunión y el partimiento del pan. Bueno, esos cristianos tenían una sana amistad, hermanos, unido por el amor hacia Cristo. ¿Se da cuenta cómo es diferente tener comunión que tener una fiesta? Porque tristemente hay muchos lugares donde son puras pachangas y el Señor no quiere que andemos en pachangas. El Señor quiere que nos reunamos con propósito. En la iglesia primitiva los hermanos, ¿saben qué hacía? Iban de casa en casa, lo leímos ahí, pero no para platicarle los mitotes del otro, del vecino, no. Ellos iban a una casa, comían, participaban del pan y las oraciones. Eran visitas y reuniones con propósito. No es de que, ay, pastor, están bien aburridos los jóvenes, sáquelos al cine. No, hermano. O sea, claro, vayan al cine, ¿me está entendiendo? Vayan, pero no con ese propósito que usted está aburrido, porque no, sino con propósito. El líder de jóvenes tiene que estar orando, Señor, quiero sacar a estos jóvenes, Señor. Quiero enseñar una película suave, les quiero dejar un mensaje. ¿Sí están entendiendo? Entonces, ese propósito, siempre con un propósito. Aquí no venimos nomás a comer carne asada, hermanos, créanlo. Venimos a reunirnos, a podernos ver y de ver a los hermanos que aquí en Algodones están echándole ganas, los de Mexicali que comen mucho, lo que sea, pero sobre todo, ¿saben a qué venimos? A exaltar a Cristo. Dele un aplauso al Señor. A eso venimos, con propósito, a convivir, a alentarnos. Bueno, eso es lo que practicaban, hermanos, nuestros hermanos de la iglesia primitiva. Había un respeto, no andaba llevándose el hermano con la hermana como pasa muchas veces, ¿verdad? No, era un respeto, ¿verdad? Con amor de Cristo. Miren, hermanos, en aquellos tiempos era muy común que los cristianos comieran juntos en sus casas y pasaban momentos en familia, familia de Dios, pero ellos también practicaban la Santa Cena, hermanos. Y saben, no era solamente comer el pan, no. Jesús dijo, haced esto, ¿cómo dijo él? En memoria de mí. Entonces la Santa Cena yo la puedo participar cuando estoy adorando a Dios. ¿Sabía usted por qué? Porque en ese momento yo estoy acordándome del Señor. Señor, en memoria de ti. Yo me puedo despertar, orar y ahí yo practico la Santa Cena. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo en memoria de ti, Señor. Yo sé todo lo que pasaste, Señor, por mí, Señor. Gracias. Yo estoy participando de la Santa. ¿Sabes qué? ¿Por qué? Porque Jesús dijo, haced esto en memoria de mí. ¿Está entendiendo, no? Okay, muy bien. Ok, ahora, eso era, hermanos, ¿verdad? No era solamente comer pan ni tomar jugo de uva, ¿verdad? No chalipús que hoy se toman, eso era otra cosa. No, hermano, no era eso, no era comer por comer.
era para que en una hermosa armonía recordaran lo que nuestro Señor Jesucristo había hecho por ellos. ¿Ok, hermanos? Número 4, oración, hermanos. Hermanos, ellos, los cristianos primitivos, el fundamento que usaron también fue la oración. Eran constantes. Acuérdense que la primera palabra es constantes. ¿En qué? En lo que de ahí se deriva todo. Pero eran constantes en oración. Y nosotros debemos de ser constantes en oración, hermano. Escuchen, en privado, o sea, yo en mi casa, usted en su casa, pero también en la comunidad de los santos, es decir, en las iglesias. Por lo tanto, hermano, el fundamento de la oración debe de estar en función hasta el día de hoy, como estos fundamentos que vamos a ver. Cada quien en nuestra iglesia, ¿verdad? Cada quien aquí en un día, ya lo hacemos otro día, en nuestra casa. Por lo menos en la iglesia, por lo menos una vez a la semana, hermanos. Por eso, hermanos, el quitar un servicio de oración en la iglesia no está a discusión. O sea, a mí no me hable, hermano, pastor, voy a quitar el servicio de la iglesia. José, Malaquías, Chuy, a mí no me digan eso, porque yo no puedo hacerlo, yo no estipulé eso. ¿Quién es el que estipuló la oración en la iglesia? La iglesia primitiva. Y nosotros somos cristianos o no. No podemos quitar el servicio de oración. Pues ¿cómo? ¿Quién nos va a dirigir? ¿A quién le vamos a pedir a Dios que traiga familias a esta casa, a esta iglesia, que supla las finanzas? ¿A quién? ¿Estamos entendiendo, hermanos? No podemos quitar un servicio de oración. Sería tanto como quitar un servicio de palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ok? Ellos tenían esto, hermano. Es algo que no se puede mover. Debemos de ser ¿qué? En la oración, constantes. Ahora, no es fácil, hermano. No es fácil. Sé que habrá distracciones y cosas que quieren impedir que realicemos reuniones de oración. Claro, hermano. Pero la iglesia debe de seguir practicando este fundamento. ¿Sin qué? Sin que sea removido o cancelado. ¿Cómo? No, hermanos. Por eso, hermanos, una vez más, no vamos a mover, hermanos. Yo digo al Señor, conmigo, sin mí, tú vas a seguir adelante. ¿Sí o no, hermanos? Con usted y sin usted, vamos a seguir adelante, porque es la casa de Dios. Dele un aplauso al Señor. Ahora, ¿por qué no podemos hacer otra cosa? No debemos, porque nos estaríamos saliendo del modelo bíblico, ¿me entiende? Entonces Dios no va a bendecir una obra. Por eso tenemos que ser constantes en esto, hermano. Así que no se enoje conmigo. ¿No se van a enojar conmigo? Esos son los fundamentos de la iglesia, no los inventé yo. ¿Ok? ¿Sí leyeron los versículos o no? Así que, ¿verdad? Entonces, nuestro Señor Jesucristo fue el ejemplo máximo, ¿verdad? ¿Qué hacía? ¿Se acuerdan de un poquito de la vida de nuestro Señor Jesucristo? Él oraba, ¿sí o no? A cada instante. De hecho, una de las cosas que los discípulos le dijeron es: Señor, enséñanos ¿a qué? A orar. Y esa actitud debe de estar en nosotros, hermano. Yo hasta el día de hoy le digo: Señor, enséñame a orar como conviene. Porque yo no me puedo jactar que hoy soy un gran orador. No, hermano. Señor, enséñame a orar como conviene. ¿Ok? Entonces, eso era lo que los apóstoles vivieron con Jesús y se dieron cuenta que Él enseñaba, que Él era perseverante, que Él oraba, y eso mismo ellos enseñaron a los demás. Y eso mismo es lo que nosotros tenemos que seguir haciendo. ¿Cuántos quieren ser una iglesia que dé ejemplo? Una vez más, ¿cuántos quieren ser una iglesia que dé ejemplo? Pues tenemos que seguir practicando estos fundamentos y los que más adelante aprenderemos. Vamos a leer el versículo 43 de Hechos capítulo 2.
Dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Número 5, hermanos, es el temor a Dios. Fíjense, esta palabra, hermanos, en original del griego temor es phobos, de donde se deriva nuestra palabra fobia. ¿Okay? Y la fobia pues es un miedo extremo que no se puede controlar. ¿Alguien conoce a alguien que le tiene fobia a las predicaciones? ¿No? Bueno. ¿Fobia a la oración? ¿No? Bueno, pero fobia a las arañas, ¿alguien conoce eso? O a las, algo, ¿verdad? O hay unos que a la luz, a la oscuridad. Otra le tiene fobia al marido. ¿Cuántas hermanas? ¿No? Fobia al trabajo. No, me da miedo trabajar, por eso yo ¿no? Bueno, ok, fíjense, hermanos. Ahora escuchen el significado. Este temor, esta palabra temor, su significado es reverencia, ¿ok? Respeto a Dios. ¿Okay? El quinto fundamento entonces es el temor reverente a Dios. Pero miren, no era un temor por manipulación, escuchen, como hoy en muchas iglesias tristemente se transmite. Y si no das el dinero o las promesas a Dios, y verdad, Dios no va a cuidar tu dinero. Esa es una mentira. Y si usted ha ido a esa iglesia, ni vuelva a ir, sálgase corriendo y dígale que dije yo. Porque esa no es una iglesia donde nuestro Señor Jesucristo bendiga ese lugar. No, Él no puede hacer eso. Ahora, Él bendice a las ovejas, porque mucha gente va a esos lugares con una buena intención, pero Dios va a llamar a cuentas a ese pastor que está haciendo cosas que no están bien, o en otras iglesias, ¿ok? Entonces, ahora, aclaro, el efectivo lo necesitamos, como les dije, para pagar renta y todo eso, ¿verdad? Pero no se debe de usar la manipulación para eso, hermanos. Bueno, ellos tenían un temor reverente a la palabra de Dios. Ellos querían agradar a Dios, nuestros hermanos, de donde nosotros venimos, por lo cual ellos respetaban la palabra de Dios. Y los apóstoles, porque sabían que Dios los había puesto para cuidar de ellos, no andaban ahí de rebeldes. Ellos le tenían temor a Dios y amor a sus hermanos. No andaban tirando indirectas al Facebook. Bueno, no había, ¿verdad? Pero bueno, para que usted entienda en esta época, usted no está de acuerdo en algo y rápido agarra su celular y mocos. Como nadie puede detener eso. No, hermanos. Nuestros hermanos tenían el principio de Proverbios 1:7. Fíjese lo que dice Proverbios 1:7. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios, ¿verdad? Hermano, un cristiano genuino no es el que le teme al hombre. Y no voy a ir a la iglesia y el pastor me va a hablar, es más, hasta viene a la casa, tú no lo conoces, parece del FBI. No, si no le contesto yo, le marca a mi esposa. Los que se rieron es más, fíjense, hermano, les voy a decir algo así que bueno, parece risa, pero una vez yo andaba cuidando a un hermano, y esto, y andaba ahí, ¿verdad? Entonces una vez bien enojado me dijo, ya, pastor, usted no me deja pecar a gusto. No, pues óyeme, pues ¿cómo, verdad? Yo no puedo obligar a nadie, hermano, Dios no nos obliga, ¿verdad? Pero era un cuidado, hermano, mira esto, y ya, o sea, bueno, pues entonces que Caín te cuide, ¿verdad? Entonces, hermano, el verdad, y de aquí viene, hermano, una enseñanza bien importante. Si usted le teme a Dios, no va a ocupar que lo anden apurando. No va a ocupar que anden tras de usted, porque usted tiene un compromiso con Dios. Ese fundamento, hermanos, estaba en nuestros hermanos primitivos. No le tenían miedo, respeto, ¿verdad? Apóstol Pedro, etcétera, pues claro, hombres que Dios había separado, que habían dejado todo por Cristo, pero ellos, su compromiso era con Dios, hermano. ¿Sabe? Cuando yo miro a un futuro discípulo de Cristo, es cuando yo miro a alguien que no le tiene miedo al hombre, pero que le tiene temor a Dios. Digo, ese hermano puede ser útil para la obra de Dios. Pero cuando es un hermano nomás ahí lisonjero que anda ahí, ¿y cómo está mi pastor? Y que de por sí yo le pido a Dios que me ayude, porque choco con esa palabra, hermano,
Digo, no se lo voy a decir, ¿verdad? En su cara, pero cuando usted me dice mi pastor, porque la Biblia dice que Jehová es mi pastor y nada me faltará, ¿verdad? Pero si usted no lo dice en mala intención, no se preocupe, hermano, Dios sigue tratando conmigo, ¿verdad? Entonces, pero sí, esas personas así de que, ay, no, atienda a su esposa, atienda a sus hijos y sobre todo téngale temor a Dios. Y así Dios lo va a bendecir, hermano. Amén. Así que tampoco va a decir, ¿qué hubo, paz? No, tampoco, no, o sea, no, porque debe de haber, acuérdense, yo respeto a mis superiores, hermano. Yo tengo arriba personas que me cuidan, pastores, y a veces son del mismo edad que mía, ¿verdad? O así poquito, ¿no? Entonces yo no, con respeto. ¿Saben por qué? No por lisonja, porque Dios los puso a ellos como pastores. Entonces yo me someto a la autoridad de Cristo, ¿verdad? Y por eso respeto a ese varón. ¿Está entendiendo esa gran diferencia? ¿Amén? ¿Cuántos entendieron? Ok, muy bien. Bueno, entonces, hermano, es eso, hermano. Eso, si usted agarra este fundamento, hermano, en serio le va a ir bien. Sométase a la voluntad de Dios, sea temeroso de Dios y va a ver cómo Dios lo va a bendecir, hermano. Lo va a bendecir. No estoy hablando financieramente, aunque Dios no tiene pleito con eso, pero yo estoy hablando de un carácter de un cristiano verdadero, ¿verdad? Un cristiano temeroso de Dios obedece la palabra donde quiera que esté, no nomás cuando lo vean. Por eso tenemos que nosotros, un cristiano que le teme a Dios sabe quién es Él y quién es Dios, por eso le teme. Amén. Muy bien, vamos a leer el versículo 44 y 45 para pasar a nuestro sexto fundamento. Dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Hermano, esto a mí me vuela la cabeza, más hoy como estamos en un afán, en una avaricia, en un amor al dinero, donde queremos lo nuestro. Pero así iniciamos, hermano. Ahora, hombre, estos versículos, hermanos, de un lobo, o sea, de un pastor o un hermano que le gusta abusar de los demás, no, pues le cae como anillo al dedo. Pero también la Biblia dice que el que no quiera trabajar, que tampoco coma. ¿Me entiende? Entonces se tiene que entender la Biblia en un balance. Pero si mi hermano, escuchen, si mi hermano está a punto de perder su casa, algo, y yo puedo deshacerme de un bien, de un carro, de algo, de mi computadora, lo que sea, pero para ayudar a mi hermano, nuestro deber es hacerlo, hermano. Juntar, hermano, ¿sabe qué? Pues al hermano le cortaron la luz y el hermano está trabajando, pero pues no le alcanzó, ¿verdad? Entonces, hermano, vamos a hacer una colecta para eso, hermano. Usted no sabe cómo Dios bendice una iglesia así. Pero ya si se lo cortan 12 meses al año, no, pues oye, mi amigo, pues ya, mejor te voy a comprar un de parabrisas para que te vayas a limpiar vidrios mínimo, ¿verdad? Estoy poniendo un ejemplo. Ahorita hay mucho trabajo, gracias a Dios. En Mexicali mínimo, un obrero que va a una fábrica gana de 2,500 a 3,000 pesos. O sea, ¿verdad? Así que hay mucho. Bueno, pero a lo que aquí se refiere, hermanos, es una actitud libre de avaricia. Y hoy, hermanos, estamos viendo por lo nuestro. Eso tenemos que, hermano, que cambiar, porque no venimos de una iglesia, hermano, así, ¿verdad? Dura para, no, hermano, los fundamentos de nuestra iglesia es dar. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó, Él vino a dar todo. Entonces tenemos que practicar esto, hermanos. Yo sé que, como les digo, muchos venimos de iglesias donde nos fraudearon, pero, hermano, no tenemos la culpa. Como yo le decía a un hermano que tuvo muchos problemas con el pastor anterior y con los hermanos, y a mí siempre se me ponía bien bronco, hermano. Yo no sabía si llegar ya con careta de boxeador o qué a la iglesia. Entonces yo le dije: brother, pues yo no tengo la culpa, hermano. O sea, no me hagas pagar a mí por todo lo que te hicieron, brother. Y pues al último se salió de la iglesia, hermano. Después que le pegué, no sé qué, hermano. ¿Por qué? Porque traía eso, ¿me entiende? No, hermano, o sea, no, hermano, tenemos que verdaderamente, claro, yo sé que hay heridas, pero el Señor dice en la Biblia que Él ha venido a sanar a los quebrantados de corazón, ¿sí o no?
Él nos sana, Señor. ¿Sabes qué? Tengo muchas heridas de mi pasado. Tú dices que tú eres el único que me puede sanar. Sáname. Hermano, en ese momento el Señor empieza a pegar tu corazón hecho pedazos. Y empiezas a respirar con amor, a ver con amor, a perdonar, porque Él hace esa obra. ¿Me están entendiendo? Entonces, bueno, el sexto fundamento es que los hermanos suplían para la necesidad. No compraban cosas para la iglesia y luego eran de ellos. No, ellos compraban las cosas y eran para la iglesia. ¿Verdad? ¿Cuántos dicen amén a eso? Miren, hermanos, suplían para la necesidad, hermanos, de cada uno. De hecho, gracias a Dios aquí hay hermanos muy bondadosos, ¿verdad? Por ejemplo, y Dios sabe que yo no le digo para exaltar a nadie, hermano, porque en serio no soy así, hermano. Nuestro hermano José y su esposa Ana nos abrieron las puertas de su casa para que pudiéramos predicar la palabra de Dios, hermano. Ahí abrieron las puertas de su casa, ¿verdad? Nuestro hermano Phil y su esposa Sandra y su familia nos donaron las sillas estas, hermano. O sea, yo sé que ellos lo hacen para Dios, ¿me entienden? O sea, y no lo hago yo, ellos saben pero gracias a Dios, hermano, porque ¿verdad que están cómodas las sillas? ¿Verdad? Luego todavía nos quemaron con 3, ¿verdad, Phil? ¿Y cuántas nos hicieron falta? Como 4. Pero bueno, entonces, ¿sí están entendiendo? En Mexicali también hay hermanos. Nuestro hermano José Luis, que por aquí está, que ha comprado algunas cosas para la alabanza, ¿verdad? Entonces, digo, nos hace falta mucho todavía, pero escuchen, hermano, y eso es lo que yo quiero llamarlos a todos. Hermanos, si fuéramos un poquito más unidos, hermano, en serio, Dios bendeciría más la obra de Dios. Mira, hermano, en Mexicali tuvimos que hacer una reunión para comprar 4 aires acondicionados, que lo vamos a estar pagando, hermano, por mes. Y ya, gracias a Dios, vamos a estar más a gusto. Ya mis hermanos se van a poder dormir a gusto en las enseñanzas. No diga amén, ¿eh? Bueno, entonces, ¿entiende? Porque son cosas necesarias, ¿verdad? Entonces, hermano, pero yo estoy seguro que nos falta ser más dadivosos para la obra de Dios. Por eso allí en Mexicali tenemos un lugar, ¿cómo se llama? Un ministerio de despensas, donde cada domingo llevamos una latita de algo y al finalizar, nuestra hermana Rebeca, ella le da la despensa a una familia, hermano. Porque esos son los inicios. No queremos quedar bien con nadie. No hacemos eso para que la gente venga a darles cosas y que se vayan y sigan viniendo por lo que le damos. No, hacemos eso porque la iglesia primitiva así inició. ¿Está entendiendo? Eso es lo que debe de hacer una iglesia. Ahora la iglesia no es un lugar donde está dame y dame y dame. No, hermano, no es eso. Lo primero que la palabra de Dios, lo que primero la iglesia debe de dar es darnos palabra, atención, amor, y eso Dios lo hace y a través de su palabra y todo nos salva. Eso es lo más importante. Porque ¿cuántos hoy dicen, vamos con los hermanos, allá nos van a dar comida? No, hermanos, no somos beneficencia pública. ¿A usted le enseñaron mal? No, hermano, nosotros estamos para darle la palabra, claro, vamos a suplir, pero dice la Biblia primero para los de casa. O sea, primero, hermano, así que digo porque eso se ha tergiversado mucho y más aquí, en Algodones, en Mexicali, los que son de la línea. Miren nuestros hermanos que oramos por ellos, los americanos, ¿verdad? Así como yo tengo los ojos azules, no se crea. Vienen, entonces ellos como tienen de sobra, pues dan y dan y dan, entonces cuando venimos los que no damos más que palabra, pues no vienen, porque estás viendo, a ver, no hay camionetas nuevas, no, pues aquí nos van a bajar la feria, vámonos. No, hermanos, o sea, ¿sí me entienden? Porque a veces hacemos mal, queremos atraer a la gente, hermanos, con técnicas humanas, y no, hermano, lo que debe de atraer a la gente es que usted y yo seamos una iglesia fundamentada en la palabra, que demos amor y eso, y el Señor va a añadir a la iglesia los que han de ser salvos. Eso es lo que la Biblia nos enseña. ¿Sí está aprendiendo conmigo? Muy bien, entonces, hermanos, ese fundamento, hermanos, en serio, es uno de los más olvidados, porque la avaricia ha ganado terreno, hermanos, en muchos hoy en día, pero también por otra parte, ¿verdad? El abuso ha hecho que nadie quiera dar, ¿verdad? Entonces, miren, hermanos, les voy a poner un ejemplo para que entienda. No porque nos hayan hecho daño, todos son iguales. Le voy a poner un ejemplo. Una pistola, escuchen esto, en manos de un asesino, pues olvídense, es bien peligrosa, ¿verdad?
Pero una pistola en manos de una persona que sabe defensa personal y puede cuidar de tu vida, es una arma que nos puede proteger, ¿sí o no? Entonces, la palabra de Dios en manos de un hombre que quiere amar a Dios es una bendición. Pero la palabra de Dios en manos de una persona avariciosa, pues olvídese, y es lo que ha pasado, hermano. Un hombre avaricioso engaña a la gente y por eso la gente ya dice que todos no, hermanos. Diga conmigo, no todos somos iguales. Ok, hermano, así que quítese eso de la cabeza porque no va a dejar que usted sea bendecido, hermanos. Ok. Entonces, el dinero, hermanos, en manos de una iglesia abusiva es muy peligroso, pero el dinero en manos de una iglesia responsable es de grande bendición, hermanos. Como por ejemplo ahorita aquí, hermanos. Aquí ahorita en Algodones estamos batallando aquí, hermanos, en serio. Estamos batallando, hermano, para pagar la renta. Ya sabía, no, es que tengo que ser honesto, hermanos. Escuchen, tengo que ser honesto, pero no estamos pidiendo dinero. No, pero tengo que decir la verdad para que puedan ver, hermanos, si en algo estamos fallando. Algo estamos fallando, hermano. Miren, yo creo en la palabra de Dios, yo no tengo duda. Miren, yo soy un hombre pecador y gracias a Dios, hermano, se paga la luz en mi casa, se paga eso. ¿Saben por qué? Porque Dios es mi proveedor. Dios debe de pagar los biles de la iglesia, hermano. Si no los está pagando, hermano, es porque algo no está bien, hermano. Por eso yo quiero hacer esta atenta invitación a que los que estamos aquí, hablando de aquí, Casa Oración, la misión Algodones, así para que no, yo vengo de visita, me está apedreando el pastor. No, no es para ti. Ustedes, hermanos, se pongan a pensar qué está pasando aquí, porque nos está haciendo falta, hermano. Entonces tenemos que suplir para las necesidades. O no están dando porque se quieren regresar a la casa del hermano José. Digan la verdad y nos vamos todos. Entonces, ¿estamos entendiendo, hermanos? Tenemos que ver qué está pasando, hermano. Ahora, ¿está preocupado, pastor? Yo no. Porque Dios no me llamó a mí a andar haciendo cuentas. Dios me mandó a mí a predicar la palabra de Dios. ¿Estás preocupado, Malaquías? Él es el administrador y mira, viene bien contento. Pues él tiene renta y todo pagado ya. No, se crean. No, entonces, porque confiamos en Dios. Pero sí queremos hacerle esta invitación a que veamos qué está pasando, hermanos. Amén, hermanos. ¿Lo agarramos de parte de Dios? Entonces, porque debemos de suplir nuestras necesidades. Ahora, aquí es donde entra el amor entre hermanos. ¿Qué está pasando? Casa de Oración Mexicali, estamos pagando la mitad de la renta nosotros, hermano. Pero no debe de ser así, ¿verdad? Sin embargo, lo vamos a seguir haciendo mientras se pueda. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque nos amamos y queremos que siga adelante. Pero también allá tenemos gastos. Dígale a tu hermano, allá también tenemos gastos. Entonces, hermanos, yo oro al Señor que la palabra de Dios nos hable. Diga, a ver, porque se va a venir el tiempo de calor. ¿Y qué cree? El aire acondicionado, pues, cuesta, ¿verdad? Así que vamos a examinar nuestro corazón si algo no está bien para ser fieles. Ese es un fundamento bíblico, hermanos. Amén. Dice el pastor Chuy, yo oigo cada pastor que me habla y me dice, pastor, no puedo enseñar yo de dar dinero a la iglesia porque no sé. Dice el pastor Chuy, a mí no me da pena. Pues a mí tampoco, hermanos, porque eso está en la Biblia y tenemos que enseñarlo, ¿sí o no? Le voy a hacer una pregunta a todos los papás. ¿Usted le ha enseñado a sus hijos a que cuide el dinero o le da vergüenza? No, pues tenemos que enseñarles. Mira, 10 pesos te tienen que alcanzar por un año. No se crean. ¿Verdad? Lo enseña. De la misma manera, hermanos, yo como servidor de esta iglesia, yo tengo que enseñarles de la palabra de Dios. Amén. Muy bien. Entonces, hermanos, hay que estar, ¿qué está pasando, hermano? Para poder seguir adelante, hermanos. Ahora, lo único que puede pasar, nos podemos ir de aquí. Yo puedo predicar abajo de un árbol, hermano. A mí, no, pero usted le va a dar calor, ¿o no? Así que hay que ser fieles al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Este pastor ya me amargó la comida. No, pues es que hay que practicar la palabra de Dios, hermanos, ¿ok? Así, entonces, hermanos, ahora quiero la otra contraparte. Porque puede decir, oye, pastor, pues si yo doy de todo, ya no puedo. No te preocupes, escúchame, porque este es el equilibrio. Si tú estás siendo fiel a Dios, hermano, con lo que tú puedes, y a veces, hermanos, a veces en serio se los digo, y deben de saber, a veces podemos dar y debemos dar de más a veces, hermano. A veces tiene que ser así.
¿verdad? Pero si usted da todo y aún así, no se preocupe porque Dios ve su corazón. ¿Se entiende eso, hermano? O sea, Dios mire y dice, pues mi hijo ya no puede, o sea, no le hace. Pero si no, es donde Dios quiere tratar en tu corazón y en mi corazón para poder ser fieles a Dios, ¿ok? Porque ¿saben qué, hermanos? El dar, escuchen, con un corazón sincero, aquí viene la diferencia. Es la manera más sincera de demostrar el amor. Con un corazón sincero. Porque acuérdense lo que dijo Jesús, una vez llegado y muchos agarraban el dinero y como antes había un alfolí, pero había como un, para que me entienda, como un ducto, ¿ok? Entonces estaba el alfolí y había un ducto para que nadie agarrara. Entonces lo ponían así, entonces cuando tenían mucho dinero, monedas, los que querían quedar bien hacían esto. Entonces se oía. Entonces, ellos pensaban que por eso ya, uy, mira el hermano José, el hermano, ¿verdad? No, se va a enojar si le digo el hermano. El hermano Malaquías, ya los otros que sí los conozco. Mira todo lo que dieron. Entonces el Señor Jesús dijo que en eso se acercó una señora, una viuda, y dio solamente 2 moneditas. Y era todo lo que tenía. El otro dio porque le sobraba. Entonces, ¿qué dijo el Señor Jesús? Ella dio más porque dio lo que tenía. ¿Se das cuenta, hermano? Que no es que yo tengo un cheque ahorita, pues si quieres hacerlo, pero no es eso. Es la intención de tu corazón. Señor, pues mira, aquí voy a salir justo, pero voy a dar para que se pague en mi casa, porque es nuestra casa, la iglesia, ¿verdad? ¿Sí o no? Eso, pero con ese corazón, porque lo que a nosotros nos interesa es agradar a Cristo. Y es bueno, hermano, que cuando tú y yo vengamos al alfolí y demos, le podamos decir a Dios, Señor, te di con un corazón sincero. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor, hermano. Porque podemos dar una vez más de lo que nos sobra, pero dar con gratitud y honestidad solamente aquel cuyo corazón esté en agradar a Cristo, hermanos. Amén, hermanos. Muy bien. Hechos 2:46, porque ya casi me van a apedrear aquí. Hechos 2:46 dicen, una vez más esta palabra, y perseverar, y perseverando unánimes, aquí viene algo muy importante, cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos, ¿con qué, hermanos? Con alegría y sencillez de corazón. A mí, como les digo, se me vuela la cabeza de mirar a mis hermanos, cómo inició mi iglesia, su iglesia. Unánimes quiere decir, así sencillo para irme más rápido, una misma mente, ¿ok? Una misma mente. Y el otro, hermano, dígale a su hermano, no te dejes de congregar. ¿Qué dice ahí? Cada día en el templo, ay pastor, jueves, sábado, domingo y hasta llegar en la tarde algodones, pues ¿qué más quiere? No, hermano. Nosotros iniciamos, hermano, de una manera diferente. No había pretextos. Y escuchen, hermano, estaban en persecución. Les voy a poner un ejemplo. Digo, ojalá y no pase nada, pero haz de cuenta que aquí no sabemos si al salir nos carraquean. En Mexicali llegamos a escondidas, así hasta los hermanos se vestían diferente, en serio, porque había persecución. Y ellos estaban ahí, no sabían, hermanos, si era la última vez que se podían reunir. Hoy no, hermano, gracias a Dios aquí, aunque hay lugares que sí. Aún así, ellos perseveraban cada día en el templo. No era de que, ay, pues voy a ir a la iglesia porque ando por ahí. No, te tiene que costar, hermano. Tienes que, no, es que no tengo carro. ¿Y qué tiene? O sea que, ¿verdad? Hay autobús. Ay, no, es que yo para pensar, pues hermano, por el amor de Dios, ¿qué está pasando? ¿Dónde está la sencillez de corazón? Pero ahorita pues ya puedes pedir el Didi o el que tú quieras, ¿verdad?
Hermano, ¿sí me entiendes cómo nos hemos así, verdad? No. Hermano, tenemos que, o somos o no somos, pues. Me dice, pastor, me quedé ponchado y pues yo no soy llantera, ¿verdad? Sí, yo también me he ponchado. ¿Y qué? No, pues es que Cristo no merece, no merece lo suficiente como para que, no, eso es lo que decimos, hermano. ¿Sí está entendiendo? No, eso es religiosismo, no, hermanos, esto es cristianismo. ¿Qué es peor, que no tengas carro o que vayas y te arresten? ¿Me está entendiendo, hermano? ¿Está entendiendo dónde son nuestros inicios, hermano? Para que usted entienda de que lo que gobernaban, hermano, era el amor a Cristo. No oraban para que lloviera y no fuéramos a la iglesia, no. No, hermano, ellos estaban contentos. No era de que, uy, al pastor se le ocurrió el domingo que tenía planeado ver la serie esa de no sé cómo se llama, y se le ocurre hacer un servicio de servidores, o sea, que no se cansa de hablar. No, hermanos, ellos decían, yo voy a ir a la casa de mi padre, yo voy a ir a convivir con mis hermanos porque quiero seguir adelante. Hermano, esa clase de iglesia es la que nos hace falta a nosotros. Ese ADN que corría por sus venas, hace falta que corra por nuestras venas para ser verdaderamente la luz del mundo, para ser verdaderamente la sal de la tierra. Porque hoy, hermano, tristemente, te miran con una Biblia, pero pues quién sabe quién es. ¿Sabes por qué, hermano? Porque tu vida a veces no refleja ese compromiso y esa pasión para con Dios como nuestro Dios nos lo demanda. Y voy a poner este ejemplo para que me entienda. Llegó un hombre a un pueblo, algodones, no sé. Llegó un hombre a un pueblo y le dije, oye, ando buscando un cristiano. Entonces un ancianito le dijo, ok, ¿pero qué tipo de cristiano? No, pues no, es que mira, hay varios cristianos, ¿eh? Hay cristianos domingueros, hay cristianos hipócritas, pero hay cristianos verdaderos. Ese dijo, ese ando buscando yo, un cristiano verdadero. Entonces el viejito volteó y le dijo, no te preocupes, te aseguro que lo vas a encontrar, porque un cristiano verdadero es fácil de notar. ¿Entendió? ¿De cuáles somos, hermano? ¿Se da cuenta, hermano? ¿Cómo nos hace falta cambiar nuestro ADN para verdaderamente, hermano, que por nuestros poros, hermano, salga el amor a Cristo y el amor a nuestros hermanos? Hermano, esto no es religiosismo. Esto no es una mala interpretación de la Biblia. Esto eran nuestros inicios, hermano. ¿Sí está entendiendo? ¿O estoy hablando en ran chan wan 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 chan? ¿Está entendiendo o estoy hablando en otro idioma? ¿Sí o no? No dejaban de congregarse. Otro, el 9, ya casi termino, hermano. Otro. Vivían a pesar de las pruebas, disfrutaban a diario la bendición de ser hijos de Dios, hermano. Estos hermanos, nuestra iglesia modelo, ellos tenían, ¿qué? Número 7, una sola mente. Es decir, pensaban igual. ¿A qué? ¿En qué? Bueno, en lo que ya habían aprendido. Ellos sabían lo importante que era estar unidos, pensando lo mismo, agradando a Cristo, aprendiendo de la palabra de Dios, supliendo las necesidades. Y esto se demostraba en qué. Miren, ellos eran constantes una vez más en qué, en congregarse. Ellos eran constantes y ya lo vimos, ¿verdad? Entonces, ¿saben por qué, hermanos? ¿Saben por qué ellos tenían eso en su corazón? Porque un servicio de la iglesia no era monótono y aburrido. Era un momento para adorar a su Dios. ¿Está entendiendo? Era un momento para oír de la persona de Cristo. Y las personas tenían tanta hambre de Dios que querían escuchar la palabra de Dios. ¿Estamos entendiendo, hermano? ¿Y saben cuál es el problema de hoy en día, hermano, de la falta de congregarse? Es que mucha gente separa la iglesia de Cristo. Ese es el gran error, hermano. Miren, en una ocasión Jesús se le apareció al apóstol Pablo y le dijo, Saulo, Saulo, porque antes se llamaba Saulo, 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 ¿por qué me persigues? El apóstol Pablo, en ese momento Saulo de Tarso no andaba persiguiendo a la iglesia, a Jesús, andaba persiguiendo a la iglesia.
¿Saben lo que nos pasa ahora, hermanos? Que separamos. No, es que mi comunión con Dios, pero la iglesia, hermano, lo siento, Jesús y la iglesia, hermanos, están unidos. No se pueden separar. El amor que tú le tengas a Cristo, le tienes que tener a tu iglesia. Porque si no le tienes ese amor a tu iglesia, hermano, en serio, hermano, ¿cómo vas a amar al dueño de la iglesia? ¿Estás entendiendo eso, hermano? ¿Ok? No podemos separarnos porque nuestro Jesús es el dueño de la iglesia. Amén, hermanos. Ellos vivían un cristianismo genuino a pesar de las circunstancias. Tenían un corazón entregado a Dios y a sus hermanos. Ellos tenían muchas pruebas, pero vivían con sencillez de corazón, alegres, entendiendo el costo de seguir a Cristo, pero vivían con gratitud. Era un honor ser seguidores de Cristo. Y como Cristo, hermanos, es humilde y sencillo, ellos imitaban este carácter, esa manera de ser. No se creían más que los demás. Ellos entendían que eran pecadores como los demás y que necesitaban la gracia de Dios igual que todos. Y vivían día a día su cristianismo genuino, sincero, diario, hermanos, sin intentar engañar a nadie. Solo demostraban lo que había en su corazón, ese amor por Cristo y por sus hermanos. Y saben, amada iglesia, cuánto de ese fundamento nos hace falta a nosotros. Mirarnos como esos pecadores que necesitamos la misma gracia de Dios a diario, como tú, como yo. Todos necesitamos eso, hermano. Todos. El tiempo, hermanos, escúchame, no es sinónimo de perfección. No, hermano. Es decir, entre más tiempo tengo yo, soy más. No es cierto, hermanos. No es cierto. Claro, el tiempo nos ayuda a madurar, pero, hermano, todos tenemos el mismo, todos podemos pecar igual, hermanos. Todos, nadie. No, es que yo tengo 10 años, ya no peco. Mentiras. Por eso hay que vivir con esa sencillez de corazón. No importa, llámese pastor, llámese servidor, todos necesitamos la misma gracia de Dios al diario, ¿sí o no? Aunque tenemos diferentes actividades a realizar. Por ejemplo, usted está durmiendo mientras yo estoy preparando la enseñanza. O sea, no estoy recriminándole, porque esa es mi labor, ¿me entiendes? Somos diferentes. Pero así como usted ora para no caer en tentación, yo también debo de orar, hermano. ¿Me estoy explicando? Tenemos el mismo problema con el pecado, con nuestra maldad, con las tentaciones del enemigo. Por eso, hermanos, tenemos que vivir. Si vivimos entendiendo esto, sencillez de corazón nos va a ayudar a apoyarnos los unos a los otros, hermanos, a orar los unos por los otros, porque necesitamos las mismas fuerzas cada día, hermanos. Ahora sí, hermanos, la última y nos vamos. 2:47, pero vamos a comer, Hechos 2:47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermanos, mantenían como prioridad la alabanza y la adoración a Dios. El último de los fundamentos que llevaban a la práctica nuestros hermanos en la iglesia modelo era que llevaban una vida de adoración y alabanza genuina. Para ellos alabar y adorar a Dios no solo era parte de la liturgia de la reunión, era parte de su vida. Para ellos cantar a Dios eran más que letras, más que sonidos. Era una oportunidad de que todos juntos gritaran a los cuatro vientos las características de Cristo, que Él era el Dios todopoderoso, que todo lo sabe, que todo lo ve, el Dios bueno, el Dios misericordioso, el Dios justo, el Dios de la ira. Las letras de las alabanzas, hermanos, eran muy distintas a las de hoy. Eran sacadas de la Biblia, por eso se llama salmos. De ahí sacaban las letras de las alabanzas, cantaban la Biblia, pura alabanza genuina. Y saben, hermanos, alguien dijo esto: déjame escuchar la alabanza de tu iglesia y voy a saber qué tipo de enseñanza hay ahí. Y sí es verdad, hermano. Las letras de las alabanzas cantadas hoy en las iglesias hablan de lo que ahí se enseña. Hoy, hermanos, hay un declive de las letras. Hay un declive de las letras puras y santas de la Biblia en las alabanzas. Se han cambiado, hermanos, por letras sensuales. Hermano, en serio, yo a veces escucho canciones que se llaman cristianas, que yo no sé a quién le están cantando, y me siento como que no siento nada, y que los árboles, hermano, por el amor de Dios.
hace pensar más en mí que en Dios. Pues si yo no soy el centro del universo, ¿es Cristo o no? Ayer te vi, fue más claro que el álbum. ¿Qué onda con ese rollo que trae, brother? ¿Me entiendes? O sea, puras cosas porque no se ponen a orar, porque no se ponen a sacar. Ahí están las letras, ya hermano, ponle música nomás. Déjate andar inventando. ¿Está entendiendo, hermano? Hablan de que lo que yo necesito, lo que yo quiero, y verdad, lo único que quiero, dice una canción, es un taco y que sea de borrego. ¿Cómo dice la canción? Y puro exaltar al hombre. Hermano, las alabanzas son para exaltar la gloria de Dios, ¿sí o no? Hoy tristemente, escuchen esto por favor, yo voy a estar terminando con todo esto, pero quiero que entiendan, tristemente se usa el ministerio de la alabanza como oportunidad para la realización de los sueños de los cantores. Por eso muchos ministerios de alabanza hasta se ponen nombres. ¿Para qué? Que los cuatreros del desierto, que los becerros de Aarón, y quién sabe cuántas cosas más, hermanos. A ver, dime, ¿quién te dijo o quién les dijo que un ministerio de alabanza debes ponerle un nombre artístico? ¿Quién? Y grabar tu disco. No, pues óyeme. ¿Quién te dijo? Ahora, escuchen, yo sé, entiendo la tecnología hoy se graba y se sube a las plataformas para bendecir a la gente, sí, pero no con la intención de monetizar, no con la intención de darme a conocer, no, hermano. Acuérdense lo que dijo Juan el Bautista, es necesario que yo me agache para que Jesús se haga grande. Denle un aplauso a él. Hermanos, el enfoque de la alabanza no es otra que glorificar a Cristo Jesús. Así que no ponga cara de topollillo ahí. No, glorifique a Dios, hermano. Alábelo con todas sus fuerzas. No se trata de usted, ¿verdad? Como nos enseñó el pastor Chuy, ¿verdad? Si se acuerdan, ¿verdad? Que salió una señora enojada y le dijo, hoy no me gustó la alabanza. Y el pastor Chuy le dijo, qué bueno, porque no era para usted. Así yo he escuchado, ay, qué aburrido. Pues que no estás en el Tex-Mex aquí, o sea, no estás en, ¿verdad? En el forum o en un antro, no, estamos en la casa de Dios. No, es que también hay que mover el bote para Cristo. Me contaba una vez el hermano Malaquías, casi lo aventaba del carro. O sea, no me estaba diciendo él que él pasó una anécdota de esas allá. No, hombre, hermano. Pero bueno, hermanos, el Señor Jesús es misericordioso y yo sé que puede perdonarnos a todos. Y oro para que ellos también puedan venir a los pies de Cristo. Entonces, ¿estamos entendiendo eso, hermanos? Entonces la alabanza ha causado mucho daño. No, que ya se convirtió el Farruco y que el Fajoven y que ya se convirtió el Daddy Yankee y siguen viviendo vidas pecaminosas. O sea, ya porque tú dices que se convirtió el Agallón Mafafas, ya es cristiano. Que demuestre con su vida que es cristiano. Que ame a su esposa, que se calle y se siente unos 5 años ahí para que se limpie de toda la gloria del mundo y después, solo después que se pare aquí, agachar su cabeza y pedir perdón por todo el daño que hizo a la juventud, todas las canciones sensuales que hizo que cometieran actos inmorales. Entonces eso hace, hermano. Es que la estrella fulana de tal se convirtió, entonces sigues a la estrella. Hermano, en serio, es que usted es bien religioso, pastor. Está bien, cree lo que quieras, hermano. Pero una vez dijo el pastor Chuy, hermano, si se convierte Vicente Fernández, yo lo siento ahí 10 años. Y yo dije amén. ¿Saben por qué? Porque las personas, hermano, que más fama y gloria tuvieron, más necesitan lavarse ahí. ¿Y por qué creen que van así a por qué creen que ponen en las iglesias de Estados Unidos grandotas a ex cantantes? A ver, van a ver al ídolo, pues. Por eso aquí le digo al Chuy que se te salgan los gallos en las canciones, Chuy, porque no vengan a verte a ti, ¿verdad? No es cierto, no le he dicho eso. Sí se nos sale, pero es por otra cosa. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Entonces, eso es la alabanza, es para Cristo. Hermano, tantos buenos salmistas que he mirado que se venden al mejor postor por no entender
que a Dios lo que le importa es el corazón del adorador. No tus likes en las plataformas, no cuánta fama tienes, nada de eso. Dios ve el corazón y es ahí donde la fama y el dinero y todo lo demás no te puede llenar. Un corazón de un verdadero adorador está más lleno del gozo de Dios que la cuenta bancaria de aquel millonario que tiene más dinero en el mundo. ¿Está entendiendo, hermano? Entonces, iglesia, tenemos que seguir estos principios, estos fundamentos, porque son sobre ellos los que nosotros tenemos que seguir adelante, no otros. Esos ya están puestos, tenemos que practicarlos y caminar sobre ellos. Por eso dijo el apóstol Pablo en 1 de Timoteo 3:15. Por eso dijo esto el apóstol Pablo. 1 de Timoteo 3:15 dice: para que si tardo, Timoteo, un joven pastor, le dijo, sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia, hermanos, es la institución hecha por Dios para que en ella se sostenga y guarde, columna y baluarte, se sostenga y guarde lo que Jesús, los profetas y los apóstoles enseñaron. Es decir, a nosotros no nos toca inventar nada, solo cuidar que las enseñanzas que están establecidas sean cuidadas, guardadas y practicadas por todos los que se dicen iglesia de Dios en todo lugar. ¿Estamos entendiendo? No hay nuevos métodos, hermano. Dios no ocupa nuestra creatividad. A Dios no se le pasó nada. No hay algo que a ti se te haya ocurrido que a Dios se le haya pasado. Entiende, por favor. Lo que Dios estableció fue, es y será. ¿Estamos entendiendo? Esos fueron los 10 fundamentos, los que sostendrán a cada iglesia si estamos obedeciéndolos. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de poner en prueba estos 10 fundamentos? Y esto nos lleva a lo último. Mientras mis hermanos de la alabanza van pasando, los cuatreros del norte, no se crean, hermanos. No sé por qué lo apunté ahí, hombre. Bueno, ya saben. Hechos 2:47 dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermano, ¿qué pasaba con esta iglesia? Dios respaldaba a la iglesia, añadiendo a aquellos que iban a ser salvos. Querido hermano, aquí hay veces hay un grave error. Miren, por un lado se cree que las iglesias vacías, Dios no está con nosotros o con ellos, y que las iglesias llenas tienen el respaldo de Dios. Pero miren, si aplicamos esto, bueno, podríamos decir que Jesús fue un fracaso, pues tenía pocos seguidores sinceros. Muchos lo seguían, pero solo unos cuantos eran sinceros. Y por otra parte, los fariseos, los saduceos, los herodianos, los celotes, ¿verdad? No los que te comes con queso, no, eran, ¿verdad?, partidarios ahí que eran peleoneros, etcétera. Bueno, ellos tenían grupos muy numerosos. Pero ¿qué pasó, hermanos? Al final se demostró que esos pocos, 11, trastornaron al mundo. Y esos muchos, los fariseos, fueron destruidos. Es como hoy los cristianos que seguimos las enseñanzas de Jesús lo mejor posible. No somos la mayoría, hermano, entienda. De hecho, somos la minoría. ¿Eso quiere decir que Dios no está con nosotros? Claro que no. Y aquellas denominaciones o iglesia que incluso son sectas llenas de gente por todo el mundo, serán las que tienen el favor de Dios. Con todo respeto lo digo, pero no aquellas sectas que no sigan los mandamientos de Dios, ¿verdad? La vida cristiana correcta y el ejemplo de la iglesia primitiva no están en el verdadero camino. ¿Que pueden regresar? Claro que sí. Entonces, de la misma manera, hermanos, multitud y escasez no es sinónimo de nada, sino más bien lo que en cada iglesia se siga fielmente. Entonces podemos ser muchos, pero sin obediencia, y no vamos a agradar a Dios. Pero podemos ser pocos, pero obedeciendo a Dios, y seremos agradables ante Dios, ante sus ojos. Entonces, aclarando, quiero decir, hermano, cumpliendo con los fundamentos que Dios ha puesto para cada iglesia, si se siguen, Él, es decir, Dios se encargará ¿de qué? De salvar a los que ya están en la iglesia. Muchos no son salvos, hermano. Él se va a encargar de salvar, pero también de añadir a más miembros. ¿Para qué? Para que estos sean salvos.
Ahora, ¿qué pasa si somos muchos y el Señor añade más? Pues gloria a Dios. Pero escúchame. Pero ¿qué pasa si somos pocos y el Señor añade poco? Pues también gloria a Dios, ¿o no? Lo importante, como en la parábola, no es que Dios nos dé 5 talentos y los multipliquemos por otros 5, sino que no escondamos el talento que nos ha dado. Es decir, que cumplamos con practicar los fundamentos de la iglesia primitiva en nuestra iglesia. Eso es lo que dará gloria a Dios y seremos de testimonio ante los demás. Y así, cuando nos pregunten de qué iglesia vienen ustedes, pues les vamos a decir de la iglesia primitiva, de la iglesia que Jesús dejó. Pero si en cambio decimos, somos la iglesia que Jesús dejó, pero andamos ahí haciéndonos tatuajes nuevos, hablando de ya un cristiano nacido de nuevo, que ya sabe que Dios no le agrada eso, y te sigues haciendo tatuajes nuevos, ¿verdad? Y sigues en la moda cristiana que Dios no quiere. Pero escuchen, una vez que tú ya aprendes, porque todos venimos a la casa de Dios con muchas cosas, ¿ok? ¿Está entendiendo eso? Pero yo digo por la nueva era de cristianos nuevos tatuándose. ¿Tú crees que esa es una verdadera iglesia? ¿Tú crees que esa iglesia alumbra al mundo? Al contrario, es oscuridad. Les dicen, no pasa nada, haz lo que tú quieras, esta es la casa de Dios y tú puedes hacer lo que tú quieras. No, hermano, no. La casa de Dios se respeta. Y en la casa de Dios seguimos los mandamientos de Dios, no los establecimientos del hombre. Por eso, hermano, la Biblia dice, pocos son, porque nadie quiere dejar lo que más ama. Pero aquel que verdaderamente ha puesto sus ojos en el rostro de Cristo Jesús, en el hombre más bueno de este universo, en el que salva su vida, en el que transforma, ¿sabe qué hace? Te entrego mis sueños, te entrego mis anhelos, te entrego mi vestuario, te entrego todo, porque tú vales más que mis sueños. Dele otro aplauso a Cristo Jesús, porque Él se merece todo, iglesia. Por eso nosotros caminamos y queremos caminar para Él. Porque no solo somos nosotros, vienen más. Y queremos ser, hermanos, esa iglesia por la que Jesús venga. No aquella que es oscuridad para los demás. Si tú quieres ser de esa iglesia, levántate conmigo, ponte de pie. Conclusión y aplicación. Querido hermano, no tenemos opción, nada de qué gloriarnos. Si cumplimos con estos fundamentos, no es algo de que debamos recibir halagos. No, esta es nuestra obligación, cumplir y practicar esos fundamentos. Querido hermano, Jesús murió por su iglesia para que ésta siguiera unas reglas, no para que cada iglesia haga lo que bien le parezca. Necesitamos entender que estos fundamentos no son negociables y dar gracias a Dios por dejarnos este modelo. Ya solo nos falta, hermanos, ¿qué? Clamar a Dios. Clamar a Dios cada día por las fuerzas, por su gracia, para poder cumplir y obedecer con estos fundamentos en nuestra vida diaria. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él regrese o hasta que nos llame a su presencia. Hermano, yo no sé tú, pero yo quiero escuchar de Jesús esto. Acompáñame ahí, hermano, Apocalipsis 3:7. Yo quiero escuchar de Jesús esto. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, es decir, Jesús, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie podrá cerrar. ¿Sabes por qué? Porque nadie va a poder contra la iglesia, ni las mismas puertas del Hades prevalecerán contra ella. Porque aunque tienes poca fuerza, esos somos los cristianos, hermanos, no somos superpoderosos. Fíjense lo que dice Jesús: porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego en la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos, es decir, que son verdaderos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado.
por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de sobrevenir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, Jesús dice esto, hermanos: yo vengo pronto. ¿Cuándo viene Él? Pronto. Retén lo que tienes, la sana doctrina. Dáselo fuerte a Él. La oración, la perseverancia. Retén eso, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Amén. Aprendimos que en verdad, hermanos, seamos una iglesia que cuide la doctrina de Jesús y de las almas que Él ganó por su sangre. Ya cada quien sabe, hermano, como iglesia, en qué área de estas 10, porque todos nosotros somos iglesia, escuche, en qué áreas de estas 10 estamos fallando. Y hoy es un buen momento para pedir perdón, para pedirle al Señor fuerzas y para obedecer de aquí en adelante. Que Dios les bendiga, amada iglesia del Señor. Y es mi anhelo y oración que Jesús pueda decir de nosotros, Casa de Oración Mexicali, Misión Algodones, que somos una iglesia que agrade su corazón, que somos como la iglesia de Filadelfia. Ese es mi anhelo, hermano. Y si ese es tu anhelo, vamos a hacer los cambios. ¿Qué área de estos 10 fundamentos no estás haciendo? Para que hoy le podamos decir: Señor, perdóname, porque yo estoy siguiendo otros rollos, pero hoy quiero seguir tu palabra. Hoy te quiero seguir a ti. No quiero seguir al hombre, no quiero seguir al pastor, no quiero seguir al ministerio Casa de Oración. No, te quiero seguir a ti. Quiero seguir tus huellas, maestro. Y si tú eres uno de ellos, levanta tus manos a Él y pídele perdón. Tú sabes en qué áreas te has equivocado. Y mira, si tú estás sintiendo esos latidos fuertes en tu corazón, hermano, no es que yo estoy hablando fuerte, es el Espíritu Santo que está tocando ese corazón. No cierres tu corazón, dile al Señor: perdóname, Señor. No son estos 10, son más, pero perdóname, ayúdame, Señor. Quiero ser esa parte de tu iglesia verdadera. Señor, ayúdame, Señor, dame amor por ti, amor por tu palabra. Quiero ser perseverante, Señor. Quiero congregarme fielmente, Señor. Quiero dar, Señor, a mis hermanos no solamente dinero, pero mi tiempo. Quiero dar de mi corazón para la obra, Señor. Ayúdame, mi Rey. Ayúdame, Señor. Quiero tener esa sencillez de corazón, Señor. Oh, mi Jesús, tú conoces el corazón de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Padre, yo oro en el nombre de Jesús, que conforme, Señor, sea, Señor, la guía de tu Espíritu Santo en cada uno de ellos, seas llevándolos a arrepentimiento. Perdónanos, porque sin duda te hemos fallado, hemos dejado de hacer cosas. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a seguir, Señor, obedeciendo estos 10 fundamentos como mínimo.